Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis y en el que estáis fundados y que os está salvando, si es que conserváis el evangelio que os proclamé. De lo contrario, se ha malogrado vuestra adhesión a la fe. Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía. Otros han muerto. Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí. Palabra de Dios. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. Les aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre y lo que pidan en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este sábado 4 de mayo celebrando la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago. Estamos en la quinta semana, sábado de la quinta semana, terminando la quinta semana de Pascua. Eso significa que ya en 2 semanas más y poco habrá acabado este tiempo de gracia. Y entonces no podemos dejar que este tiempo pase sin que descubramos el misterio que se nos presenta, al que tenemos que entrar, y el don que se nos hace. Esto es muy importante.
Claro, podríamos nosotros pensar que estas fiestas de la cruz, esta fiesta de Felipe y Santiago nos dispersan un poco. Están pocos días y encima tenemos que ver, diríamos, ir por un atajo, desviarnos del camino. Y claro, eso sería una mirada equivocada, una conclusión prematura, un error. En realidad estas fiestas, estas celebraciones, estas memorias, hemos tenido varias en esta semana, es para profundizar más en este misterio. Y quisiera que juntos podamos darnos cuenta de esto, porque diríamos, saber esto, aprender de esto, no es una cosa, diríamos, que agrega datos, sino es fundamental para la vida de cada uno de nosotros. Y para que nos quede claro, voy a empezar enunciando de manera sintética la conclusión y luego volver para tratar de fundamentar, explicar por qué decimos esa conclusión. Vamos al Evangelio para que se entienda mejor. Primero, están sentados alrededor de la mesa el mismo día de la última cena. Estamos en el capítulo 14 de San Juan. La última cena se relata en el capítulo 13 de San Juan. La última cena empieza como algo festivo. Están celebrando. Y el Señor parece que es aguafiestas y en medio de la celebración hace algo totalmente inimaginable. Se levanta y les lava los pies. Ya estaban sentados a la mesa, ya estaban comiendo. Imagínense ustedes eso en sus cumpleaños, en una celebración festiva en su casa. Están ya todos ahí, de repente el dueño de casa se levanta y empieza a lavar los pies. Algo que para ellos, eso se hacía antes de entrar a la casa, antes de sentarse a la mesa, y lo hacían los esclavos. Pero después el Señor le va a decir que uno de ellos lo va a traicionar y que lo van a dejar solo y que él ya no va a estar con ellos. Entonces la fiesta, entre comillas, se convierte en un funeral anticipado. Es el misterio de la palabra, de la muerte y de la resurrección, de la Pascua de Cristo. Aunque nosotros no nos demos cuenta, eso también ocurre en nuestra vida. Claro, no siempre un funeral en el sentido de funeral, pero muchas veces el Señor nos dice, nos entusiasmamos, qué bueno es el Señor, y ocurre en nuestra vida algo que parece funeral, que parece que es aguafiesta. Cuando eso ocurre y nos damos cuenta, porque muchas veces ocurre y no nos damos cuenta, es porque el Señor nos está revelando su misterio. Tenemos que aprender a darnos cuenta. Y el Señor en la última cena nos está enseñando eso, a todos, a la iglesia entera, de todos los tiempos, también a nosotros. Y entonces viene el consuelo del Señor. Luego de que los ha visto que están desanimados, desalentados, turbados, absolutamente desconcertados, Él empieza a levantarlos, a consolarlos. Y el consuelo que hace el Señor es la revelación a los apóstoles, porque antes lo había hecho a los fariseos y a los escribas, del misterio trinitario. Les dice que va al Padre, les dice que Él es el camino, la verdad y la vida para ir al Padre, al punto que Felipe se entusiasma y dice, muéstranos al Padre, eso nos basta. Y aquí viene la cosa. Jesús le dice, quien me ve a mí ha visto al Padre. Pero ni siquiera ellos viendo a Jesús estaban viendo a Dios. Ni siquiera estaban tan convencidos que era el Mesías. Y el Señor quiere que vean mucho más, que vean al Padre. Cuando nosotros venimos a misa, ¿ustedes ven a Jesucristo? No solo hay que ver a Jesucristo, diría el Señor. Tendríamos que ver al Padre. ¿Ven al Padre?
ven al Espíritu Santo y claro, cada quien respóndale al Señor. Lo más probable es que no vean nada. Pero más, ¿por qué Jesús dice que ven al Padre? Porque Jesús dice, crean a las obras. Yo lo que les digo, es decir, sus palabras son las del Padre, es la palabra, el Verbo eterno, y además les dice, las cosas que yo hago, mis obras son las del Padre. Es decir, el Señor está diciendo, si ustedes quieren reconocerme a mí, quieren reconocer al Padre, tenemos que ver sus obras y tenemos que ver sus palabras. Y nosotros podemos ver sus palabras como si fueran una clase teórica. ¿De qué? De moral, una clase teórica de qué quiere, de cómo hacer el bien. Pero el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta que Él nos está mostrando en palabras lo que es el amor y en obras lo que es el amor. Porque el Padre y el Hijo son uno, pero son distintos. Todo lo que tiene el Padre se lo da al Hijo. Entrega total. Y todo lo que tiene el Hijo se lo entrega al Padre. Entrega total. Es una donación total. Eso es el amor. Y ese amor del Padre y del Hijo es la persona del Espíritu Santo. Entonces nosotros, cuando vemos a Jesucristo aquí, cuando venimos a la misa, lo que vamos a ver es su palabra. Vamos a ver la Eucaristía, el sacramento, pero lo que tenemos que ver, parece que alguien no quiere que se escuche, a través de eso que vemos tenemos que ver el amor. Si no logro ver el amor y no entender en las palabras de Dios el amor, claro, no estoy viendo todavía. Y el Señor quiere que veamos. Pero más aún, ojo con lo que les voy a decir. Claro, yo les digo, cuando vienen a misa, ven a Jesucristo y ustedes están pensando seguro en la Eucaristía, ahora la vamos a levantar, o están pensando en otra cosa. ¿En eso están pensando? Cuando ustedes volteen a su costado, ¿qué ven? ¿Gente o no? ¿Personas humanas o no? En esas personas humanas está Cristo. Y si no ven en esas personas humanas a Cristo, es porque tampoco ven a Cristo. En otras palabras, porque tenemos que crecer en el amor. Cuando yo veo una persona y la veo con amor, claro, una posibilidad es porque estás enamorado de esa persona. Le llamas amor humano. Pero ese amor humano después va cambiando o no va cambiando. Y a veces se va desgastando o no se va desgastando. Lo cierto es que nosotros tenemos que ver un amor que no se desgasta, que está presente en cada uno de nosotros los bautizados y de manera muy escondida también en las otras criaturas incluso no bautizadas. Nosotros venimos a misa para ver el rostro de Dios. Y el rostro de Dios se manifiesta en criaturas humanas, porque las criaturas humanas somos imagen de Dios. Es decir, yo viendo a las criaturas humanas, veo un espejo en el que veo a Dios. Por eso San Pablo va a decir que ahora vemos a Dios como en espejo. Ellos probablemente algo de esto entendían.
Nosotros en esta cultura contemporánea estas cosas nos resultan, diríamos, cosas extrañas, pero no tanto para las personas en tiempo de Jesús, judíos piadosos. Y por eso es que le pide a Jesús ver al Padre. Es la oración que hace Moisés. Moisés sube al monte y le pide en su oración, déjame ver tu rostro. El ser humano, el deseo profundo del ser humano ver el rostro de Dios. El rostro de Dios se nos ha revelado en Jesucristo, pero Jesucristo recoge el rostro de todos los seres humanos, también los nuestros. Y nosotros en los otros humanos, en las otras criaturas humanas, podemos llegar a ver el rostro de Dios. De alguna manera, esta fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago nos ayuda a descubrir este misterio. Y por eso es que la Iglesia ha juntado a dos apóstoles que son muy opuestos, como personas, diríamos, como espiritualidad incluso. Yo no sé qué tanto ustedes conocen de Felipe y Santiago. Voy a asumir que no saben casi nada. Puede ser que sepan mucho, discúlpenme si los trato como ignorantes acerca de Felipe y Santiago. Felipe aparece al inicio del Evangelio según San Juan, capítulo 1. Felipe es llamado por su amigo Andrés. Por eso que Andrés y Felipe los vamos a ver juntos en el capítulo 11 de San Juan, como ustedes bien recuerdan. ¿Qué hace Felipe? Felipe va a buscar a otra persona que se llama Natanael y le va a decir, hemos encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, el hijo de José. Es decir, Felipe le está diciendo a Natanael, hemos visto a un hombre de Nazaret y ese es el Mesías esperado. ¿A quién está viendo? No ha visto ningún milagro, nada. Ni siquiera Jesús ha empezado todavía su predicación. Es el inicio, los primeros llamados. Probablemente Felipe, igual que Andrés, igual que Juan, eran discípulos de Juan Bautista. Y entonces Natanael, que parece era un rabino, le dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe, ¿qué le responde? Ven y verás. Lo lleva a ver. Y cuando está viniendo, ustedes conocen la historia, Natanael le dice, es un israelita de verdad. Y dejemos ahí ese pasaje donde aparece Felipe. Felipe también va a aparecer en la multiplicación de los panes, nuevamente junto con Andrés. Ese Felipe que dice ver, Jesús le pregunta, ¿cómo hacemos para dar de comer a tanta gente? Felipe saca cuentas, parece contador, y le dice, ni con 2,000 denarios alcanza para que cada uno tenga una pequeña porción. Es decir, está diciendo, es imposible. Luego vemos a Felipe ahora. Es decir, Felipe es una persona que de alguna manera quiere ver a Dios. Nos lleva a preguntarnos en ese encuentro con el Señor, pero que viene de lo alto, desde una fe muy, diríamos, Felipe podríamos decir, muy espiritual. Pero Santiago, no tenemos ninguna palabra de Santiago en los evangelios, pero hay una carta de Santiago. Seguro ustedes conocen la carta de Santiago y se podrán dar cuenta de cómo es Santiago. Santiago, que fue
diríamos, aparece en el libro de los apóstoles, fue el primer obispo de Jerusalén, es el que dice que no coman sangre. Y Santiago en la carta va más bien por las cosas prácticas. Santiago tiene la frase: muéstrame una fe sin obras, está muerta. Muéstrame las obras y así verás si tienes fe. Es decir, Felipe va desde la palabra, Santiago desde las obras. No sé si me están siguiendo. Y entonces nosotros, ¿cómo aprendemos a ver el rostro de Dios? En primer lugar, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿tenemos fe? Y ahí nos ayuda Santiago. ¿Tengo obras? Tengo fe. Entonces, me preocupo por los demás, por lo que les falta, por lo que les necesitan. Los pastoreo, los cuido, los amo. Tengo fe. Porque el mismo San Juan nos va a decir en su primera carta, quien dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a sus hermanos, a quien ve, no ama a nadie, se ama a sí mismo. Es un mentiroso, dice San Juan. Pero de otro lado, Felipe nos lleva a que nosotros contemplemos las palabras. Entonces nuestra fe necesita alimentarse. Nuestra fe se alimenta de los apóstoles y nosotros todos, así no nos demos cuenta todavía, nosotros todos manifestamos el rostro de Dios. A veces deformado, como el siervo sufriente, sin belleza ni hermosura. Cada quien se preguntará, y no se refiere, por supuesto, Isaías capítulo 53, a belleza física. Pero de otro lado, eso que nos acerca al misterio de la cruz, de otro lado, también nosotros podemos mostrar, como dice Santiago, el amor de Dios. Y podemos llegar a darnos cuenta que el Señor obra a través nuestra. Y uno puede descubrir que el Señor está obrando, que no somos nosotros, sino es el amor de Dios. Con eso en mente, volvamos a la celebración de ayer, de la exaltación de la cruz, porque resulta que la fiesta de Felipe y de Santiago es en iglesia en la práctica casi móvil. En muchos lugares se ha celebrado ayer, en otros lugares como nosotros la estamos celebrando hoy día. ¿Y por qué se mueve? Por la cruz. Y en la cruz de Cristo es lo que el Señor les está explicando en la última cena. Nosotros vemos verdaderamente el amor de Dios, la comunión trinitaria, y vemos el amor extremo. Y por eso les decía que a veces nosotros escuchamos las palabras y nos entusiasmamos, pero después bajamos del monte, vamos a la realidad y nos desanimamos. ¿Qué tengo que darme cuenta? El Señor se quiere revelar, necesito más fe. Y entonces, la cruz, yo les preguntaba a las personas, cuando ven la cruz, ¿qué ven? Una persona sin fe diría, yo veo a un hombre sufriendo, lo están torturando, ¿quién será, pobre hombre? Otros dirán, este será un delincuente, ¿qué habrá hecho? Qué terrible. Pero nosotros tenemos que ver más. Claro, uno puede decir, vemos el amor de Dios, el amor extremo, está muy bien. Pero tenemos que ver más. Y les voy a decir, en la cruz tenemos que ver los sacramentos.
Ustedes en la cruz ven los 7 sacramentos. ¿O creen que no tiene nada que ver la cruz con los sacramentos? Si pensaran eso, quiere decir que no solo no tienen fe, sino no conocen la revelación. Porque nosotros lo que celebramos en los sacramentos, en la liturgia, es el misterio pascual de Cristo. Y el misterio pascual de Cristo es palabra, muerte y resurrección. Entonces yo en la cruz tengo que ver los sacramentos. Cómo Él nos comunica esa nueva creación, ese don nuevo, cómo Él se nos entrega después de resucitado y ascendido a los cielos. Y ustedes ven en la cruz los sacramentos. ¿Ven o no ven? Porque si no ven, tienen que verlo, pues. Por su cara ya se han desconectado, están diciendo que está hablando. Brevemente repasemos los sacramentos viendo a la cruz. Empecemos por el sacramento del matrimonio. ¿Se ve el sacramento del matrimonio en el Calvario, en la cruz? ¿Sí o no? Y la respuesta es sí. ¿Y cómo? Yo en el mejor de los casos alguien diría, veo al novio, veo al esposo, Jesucristo, como dice San Pablo. ¿Y dónde está la esposa? ¿Dónde está la iglesia? Está María y hay 2 mujeres más. Está el sacramento del matrimonio brotando del costado abierto de Jesús. Está el sacramento de la Eucaristía. Creo que es el más fácil de decir porque está el cuerpo, está la sangre, está el don total de Jesucristo. Está el sacramento del bautismo. Está el agua que brota de su costado. Está el sacramento del orden sacerdotal. Jesucristo, sumo sacerdote, está celebrando su ministerio sacerdotal. Está la confesión sacramental. Jesucristo está diciendo, Padre, perdónale los pecados. ¿Qué sacramento le falta? Está la unción de los enfermos que vamos a administrar. Sí, el Señor nos está curando con sus heridas, con su sangre. Nos está sanando, no solo de lo físico, no solo de lo psicológico, sino de una vida que está muerta, para que entremos a la vida verdadera. Está haciendo ese maravilloso intercambio. ¿Está la creación entera? Sí, está la creación entera. Están las obras de los hombres y está la obra de Dios. Porque esa cruz, ¿quiénes la han hecho? Donde fue colgado el Señor, no la hizo José, no la hizo Jesús. Los pecados de los hombres, nuestros pecados. Y entonces nosotros necesitamos mirar no solo con nuestros sentidos, no solo con nuestra razón, con nuestra inteligencia. Necesitamos el don para una mirada nueva que nos haga ver que el Señor está con nosotros y cuánto nos ama, y nosotros nos demos cuenta si estamos amando como Él. Y si no estamos amando como Él nos ama, vamos a Él para que Él nos haga beber, llenarnos de esa fuente, de ese amor que es Él mismo, porque Él se nos entrega una vez más en la Eucaristía y en sus sacramentos. Pidamos pues al Señor que nos ayude para que, como estos apóstoles, nosotros también podamos poco a poco ser alimentados con su palabra, con su cuerpo, con su sangre, con sus sacramentos, con su espíritu, y tomemos conciencia de que en nosotros hay una vida nueva y el Señor está obrando a través nuestro. Que así sea.